también nos acompaña el señor Virgilio Hurtado, profesor de Sistemas Electorales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos. Y por supuesto vamos a ampliar la información que veíamos en el informe anterior. Virgilio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Como vimos, bueno, pues el Congreso de la República ha sido dejar fuera de carrera a las organizaciones políticas locales. Efectivamente, bueno, pues con la indicación de que para este proceso electoral, estamos hablando del siguiente año 2018, participarían aquellas organizaciones locales que tienen un kit y que logren finalmente su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Frente a este escenario, Virgilio, ¿cómo cambiarían las cosas, en principio, para aquellas agrupaciones que quizá aún no compran el kit electoral, ¿no? Pero tienen, por supuesto, tienen el deseo de participar en las elecciones del siguiente año y pues los plazos se han movido? Han dicho que participarían aquellas hasta la promulgación de la norma. Sí, efectivamente, ¿no? En principio tenemos que tener en cuenta de que este no ha sido un debate pacífico, ¿no? Desde que el Jurado Nacional de Elecciones presentó en la primera versión del Código Electoral con el proyecto 590-2011 esta propuesta, ¿no? Ha generado siempre un amplio debate a nivel del Congreso de la República y de la sociedad civil. Y es que en principio los modelos de asociación política que ha previsto la Ley de Organizaciones Políticas se destacan en tres niveles, ¿no? Están los partidos políticos que tienen alcance nacional, están los movimientos que tienen alcance departamental y regional, ambos con vocación de permanencia en el tiempo, y están las organizaciones políticas locales, que son aquellas que facilitan el derecho de participación individual de los ciudadanos. Claro, esta propuesta en realidad está orientada a que, de acuerdo a datos estadísticos, pues la participación de ciudadanos a través de organizaciones políticas locales ha ido decreciendo en todo un continuum democrático de periodos electorales, ¿no? Y claro, ¿no? Siempre obrando pues en detrimento de organizaciones políticas como los partidos, a las que la ley les exige tener democracia interna, dispone de mecanismos muy exhaustivos de control respecto a lo que es su financiamiento, sus actividades de financiamiento, economía y contabilidad, y claro, pues no, finalmente cuando a nivel de organizaciones políticas tenemos que hacer un análisis mucho más profundo, nos vemos pues con que los partidos tienen la mayor carga de fiscalización, por supuesto, de control, son bajo la lupa, ¿no? Frente a otras formas de asociación política, como las organizaciones políticas locales, que en realidad tienen una mayor facilidad y agilidad para poder participar, ¿no? Entonces, poniendo las cosas en la balanza, parece pues que esta medida es apropiada. Pero claro, hay un tema también de técnica legislativa, porque en cada reforma de esta naturaleza, y estando a puertas a los procesos electorales, al proceso electoral de elecciones regionales y municipales, pues definitivamente vamos a encontrarnos con situaciones en las que la eliminación absoluta de organizaciones políticas locales puede afectar derechos. La gran pregunta es si esta norma fuese aprobada, promulgada y estuviese vigente, conculcaría derechos a las organizaciones políticas que ya se encuentran inscritas, ¿no? Entonces, pues, era necesaria una cláusula transitoria que habilite la participación de aquellas que ya tenían expedito el ejercicio del derecho. Para ese proceso electoral, efectivamente, ¿no? Y también creo saludable que se extienda con esa misma lógica, ese derecho, a las organizaciones políticas locales que están en ciernes de inscribirse en el registro de organizaciones políticas, que tienen el trámite ya prácticamente en proceso. Esto lo menciona porque los plazos frente a esta norma o a esta modificación han variado. Es decir, que las organizaciones políticas locales tenían el plazo de 270 días para inscribirse previo a un proceso electoral, ¿no? Ahora, digamos, el tiempo de espera es hasta que se promulgue la norma. Claro, lo que ocurre es de que la ley que ya está vigente y que ordena los plazos electorales para que las etapas del proceso electoral tengan coherencia y sean secuenciales, pues esa ley dispone que la convocatoria se efectúa con una anticipación de 270 días antes al día de la elección. Si tenemos que la elección regional y municipal, que es de calendario fijo,
tendría que realizarse el 7 de octubre, ergo, la convocatoria tiene que hacerse el 7 de enero. ¿No? Claro, viendo esos plazos, es que, y trayendo a colación otra disposición de esta norma, que es ley, que señala que únicamente pueden participar las organizaciones políticas que estén inscritas en el registro de organizaciones políticas al momento de la convocatoria, entonces pues tenemos una situación bastante complicada porque nos encontraríamos ya muy cerca al proceso electoral y por supuesto, ¿no? Los plazos son cortos también para aquellas organizaciones políticas que han decidido no solo formalizar su inscripción ante el ROB, sino que también tienen que verse inmersas en un conjunto de actividades posteriores. Teniendo en cuenta por eso de que la norma establece que participan en el proceso electoral aquellas organizaciones políticas que están inscritas al momento de la convocatoria, pues los plazos que quedan para que estas organizaciones políticas puedan formalizarse son de verdad muy escuetos. Mucho más cortos, ¿no? Ojo que según veíamos en el informe anterior, hasta la fecha, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no se ha registrado un total de 500 kits electorales vendidos a organizaciones políticas locales, ¿no? Organizaciones que por supuesto están en este proceso de inscripción. Claro, no todas ellas van a lograr el objetivo. Exacto. ¿No? Pero es un número importante porque siempre los ciudadanos con ánimo de participar tienen la expectativa de, siguiendo los procedimientos legales, constituir una OPL, una organización política local. Sin embargo, debemos de considerar que toda participación política en el Perú pues tiene que hacerse de acuerdo a las leyes electorales porque así lo establece el artículo 31 de la Constitución. El derecho de elegir y ser elegido pues se ejerce de acuerdo a los procedimientos previstos en la ley orgánica de elecciones. Ahora, el día de ayer hubo también un debate en torno a esta flexibilidad, podemos decirlo, que se ha tenido frente a la norma, ¿no? Con aquellas organizaciones que ya están en este proceso de inscripción. ¿Por qué? Porque, bueno, se decía pues que esto significaría un retroceso, ¿no? Dentro de lo que es la ley, ¿no? Y la promoción de agrupaciones políticas de carácter permanente. Ahora, decimos, ¿es un retroceso o no es un retroceso? Y si no hubiese existido esa flexibilidad, ¿quiénes hubiesen ocupado el espacio de las organizaciones políticas locales en este momento y para el siguiente año? Yo creo que quienes han llegado a esa conclusión han omitido el enfoque de derechos. ¿Por qué? Porque un ciudadano que ya compró el kit evidentemente tiene todo el derecho de seguir el procedimiento establecido por ley para lograr construir una alternativa política y electoral para su comunidad. El gran problema es ese régimen transitorio que la norma en el inicio había omitido y que yo saludo de que el Pleno del Congreso la haya incluido, porque precisamente, más que una flexibilización, es un tema de reconocimiento a aquellos ciudadanos que iniciaron un trámite antes de que inclusive esta ley se discuta. ¿No? Sin embargo, como le digo, este trámite queda supeditado, o sea, la participación de las personas que han comprado el kit queda supeditada a que logren la inscripción en el registro de organizaciones políticas antes de la convocatoria, porque hay otra disposición en una ley que ya está vigente que así lo establece. Además, inclusive, esta norma ha sido aprobada en el Pleno, no sabemos si el Poder Ejecutivo la va a aprobar o la va a observar, porque el derecho a veto de las normas es un derecho constitucional que se otorga al presidente de la República. Luego del proceso electoral del siguiente año, de las elecciones regionales y municipales 2018, ¿qué va a pasar con las organizaciones políticas locales? ¿Qué espacio ocuparían? Si bien su inscripción es exclusiva de un proceso electoral, los intereses quizá pues de aquellos líderes no van a desaparecer. Quedan expeditos los derechos de los ciudadanos una vez que ya se ha cancelado la inscripción de las organizaciones políticas locales y tienen la plena libertad de construir un movimiento, de ser parte de una organización política. Pero es muy importante pensar en las consecuencias de esta norma, porque si eliminamos a los ciudadanos la opción de que puedan votar por una organización política local, queda en los movimientos y en los partidos la gran responsabilidad de presentarle a los ciudadanos alternativas de gobierno en cada uno de los más de 1.600 distritos que existen en el país. La gran pregunta es, ¿los partidos están debidamente enraizados para poder presentar candidaturas en todos los distritos? Fuentes
¿no? Citando como fuente el Infogop y el histórico estadístico que administra el Jurado Nacional de Elecciones, vemos que ningún partido político ha logrado cubrir todos los distritos y provincias que existen en el Perú con candidaturas. Entonces, ese es el gran reto que tienen los partidos políticos y los movimientos. En el caso que el presidente promulgue la norma, tienen pues el deber de ofrecer a los ciudadanos alternativas de gobierno, listas de candidatos en todos los distritos que tiene el Perú, porque precisamente en lugares donde los partidos no llegaban con su estructura partidaria, los ciudadanos podían organizarse y presentar una alternativa. Para cubrir ese vacío, ¿qué es lo que espera a los partidos políticos? Organizarse más, ¿no? Tener un debido planeamiento estratégico. Tareas concretas, ¿no? Para llegar a ese objetivo. Por supuesto, ¿no? Y también a los movimientos. Los movimientos existen porque tienen una mención expresa en el artículo 35 de la Constitución. Aquí no es que se quiera mecánicamente también afectar a los movimientos. Tendría que modificarse previamente la Constitución para que los movimientos pues dejen de tener una existencia legal. Ahora, para que los partidos políticos y los movimientos regionales respondan a esa necesidad y cubran este vacío que sin duda va a existir, ¿qué tipo de facilidades se les podría dar, más allá de las tareas concretas que usted ha mencionado, ¿no? Esas responsabilidades que deben asumir como actores políticos? Ya existe una facilidad que viene siendo dada por el Estado a través del financiamiento público directo. Y otra facilidad que también existe en la modificación a la ley orgánica, a la ley de organizaciones políticas en el tema de financiamiento. Hay un dictamen que aún está pendiente de segunda votación y en ese dictamen pues se observa que hasta el 50% del financiamiento público directo entregado a un partido político puede ser invertido no solamente en gastos corrientes, sino también en inversión de inmuebles y bienes muebles que faciliten el funcionamiento de los comités partidarios. Entonces ya esa propuesta, de ser aprobada, podría coadyuvar a que los partidos desarrollen políticas de crecimiento en cuanto a constitución de comités partidarios descentralizados, distritales, provinciales. Ese tejido es el que tiene que crecer ante esta eventual eliminación de las organizaciones políticas locales. Ahora, con este cambio que se ha dado en la legislación, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel de competencia? Pienso también en las elecciones del siguiente año, ¿no? Siendo conocedores efectivamente de que las organizaciones políticas locales van a desaparecer, ¿no? Luego de este proceso electoral. El ejercicio del derecho a ser elegido de los ciudadanos independientes que no quieren partidarizarse va a tener que ser canalizado a través de movimientos o a través de organizaciones políticas, ¿no? Evidentemente no es que se queden sin alternativas, tienen una opción y tienen que buscar la opción adecuada que digamos sea más compatible con su ideología y aspiraciones políticas. Pero eso es un tema ya que queda en los ciudadanos. Para los partidos, como le decía, se perfila pues un horizonte mucho más exigente si es que quieren lograr la confianza de los ciudadanos en distintos procesos electorales. Para los movimientos les espera también lo mismo, ¿no? Pero en el ámbito de su circunscripción regional o departamental, ¿no? Esperemos que en realidad las normas a aprobarse contribuyan a que nuestra democracia sea más competitiva, más sólida y que siempre se sustente en un tema muy importante, ¿no? Que es consolidar la cultura democrática de los ciudadanos. Hay todavía por algún desencanto que existe entre los ciudadanos y la gestión que realizan los gobernantes, hay un desencanto que digamos, se convierte al mismo tiempo en una crítica y una desafección del ciudadano con el sistema democrático. Y eso no puede ocurrir, porque la democracia, para poder sobrevivir, necesita ciudadanos no solo que la conozcan, sino ciudadanos que la vivan, que sean conscientes de los beneficios que nos da la democracia y que comprendan de que en una democracia
por encima de cualquier fin político o estatal está la persona humana. Por supuesto. Ahora, en ese mismo sentido, nos quedan un par de minutos nada más, pero si hablamos de fortalecimiento de nuestra democracia, tenemos que hablar, por supuesto, del fortalecimiento de nuestras agrupaciones políticas. Una de esas tareas, bueno, pues ya se llevó a cabo, ¿no? Era pues la eliminación de las organizaciones políticas locales, pero ¿qué otros retos tenemos como nación para fortalecer a nuestros partidos políticos? Y con eso terminamos. Bueno, creo que un reto muy importante es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Y que ha sido hace poco puesto en el tapete por algunos medios de comunicación. ¿En qué sentido la seguridad jurídica? Es que el contexto de reforma, si bien es cierto, debe de darse en un periodo no electoral, deben de establecerse más candados para que las normas que van a regir el proceso no sean afectadas con modificaciones posteriores. En este sentido, la Ley de Organizaciones Políticas, si más no recuerdo, en el artículo 20 introdujo una cláusula muy importante que impedía a las organizaciones políticas que una vez convocado un proceso de democracia interna no se modifiquen las reglas del reglamento electoral. Así es. Seguridad jurídica. Igual el jurado. Bueno, y estamos ahorita esperando justamente la respuesta, la observación que se hizo con la intangibilidad de la norma, ¿no? Claro, el jurado igual propuso en una iniciativa legislativa que no se modifiquen las normas electorales, ¿no?, en un periodo determinado antes de la convocatoria a un proceso electoral, ¿no? Claro. Más si se respete la autonomía de los organismos electorales. El objeto de esa propuesta es precisamente la seguridad jurídica, ¿no? Y claro, ¿no?, si hablamos de reglamentación de las normas, le cuento algo, ¿no? Sí. El ente que constitucionalmente está llamado a reglamentar las normas es el Poder Ejecutivo. Pero curiosamente, la Ley Orgánica de los Organismos Electorales otorga a los organismos electorales la facultad de establecer disposiciones y reglamentos para que puedan cumplir con sus competencias constitucionales. Ha habido un entendimiento durante un periodo muy largo entre los organismos electorales y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nunca ha reglamentado una norma electoral bajo el imperio de la Constitución del 93. Y eso es saludable por una cuestión muy sustancial, que es el principio de neutralidad e imparcialidad que le corresponde a un gobierno elegido a partir de un partido político, de no reglamentar normas que pueden beneficiarle. Los organismos electorales han venido cumpliendo una labor impecable en la reglamentación de las normas. Reglamentación que cabe resaltar, porque no hemos tenido una reforma electoral integral, sino parcial. Y cuando coexisten diversas voluntades del legislador en el tiempo plasmada en las leyes, es importante que un ente articulador pueda concordarlas en procedimientos claros y específicos. Y ese vacío, pues, ha sido llenado con la actividad reglamentaria que viene realizando el Jurado Nacional de Elecciones. Pero a lo que iba con esta facultad reglamentaria es que es importante que exista un amplio consenso entre los actores políticos, los mismos partidos representados en el Congreso de la República, en que en un periodo muy próximo a una elección, la reforma electoral ya debe de concluirse o no producirse más normas, porque luego tiene que, o sea, ¿cómo le explico? Hay un principio de publicidad que es formal. La norma se publica en el Diario Oficial del Peruano y todos creemos que con la publicación en el Diario Oficial del Peruano todos los ciudadanos las vamos a cumplir. El gran problema es de que cuando hablamos de derechos electorales son derechos que atañen a prácticamente a todos los ciudadanos que integran un inmenso cuerpo electoral de más de 20 millones. Y estaríamos en capacidad de ilustrar, de informar, de educar, de capacitar a todos los actores políticos para que puedan cumplir con la ley. Claro, eso más allá de lo que ha mencionado, ¿no? Que es un tema ya sensible. Con la ley de dádivas, que inclusive candidatos cuyos partidos crearon esa ley no pudieron cumplirla. Entonces, ese problema siempre hay que tenerlo en cuenta al momento que hacemos una reforma electoral. Muy bien, muchísimas gracias, Virgilio, por habernos acompañado. Hemos conversado con el señor Virgilio Hurtado Cruz, profesor del curso de Sistemas Electorales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos.